Presidente de Estados Unidos Joe Biden se retiró de la carrera presidencial y postula a su vicepresidenta Kamala Harris. Elon Musk paraliza la construcción de una megaplanta en México a la espera de resultados presidenciales en los Estados Unidos. Venezuela ya está lista para las elecciones presidenciales del 28 de julio. 10 candidatos se disputan el poder. Fuerzas Armadas garantizan el respeto a la Constitución y al resultado electoral. Y al cierre de esta edición les contaremos sobre la ley No Más Olé que sancionó al presidente de Colombia y que prohíbe las corridas de toros en el país. Todo listo para la elección presidencial este domingo, mientras que en Estados Unidos Tesla paraliza la construcción de su megafábrica a la espera también de otra elección. Les explicaremos. Bienvenidos, Melanie. Allí un preámbulo de algunas noticias que estaremos ampliando de inmediato. Comenzamos. Luego de haber insistido en varias ocasiones que no planeaba declinar su candidatura a la reelección, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que abandona la carrera presidencial para los comicios del próximo 5 de noviembre. El anuncio lo hizo el 21 de julio a través de una carta publicada en sus redes sociales en medio de la preocupación sobre sus capacidades físicas y mentales. 3 días después, el mandatario de 81 años se dirigió a la nación para exponer sus motivos y respaldar a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para que sea la candidata del Partido Demócrata. Donald Trump, candidato republicano, no tardó en reaccionar y dijo que le resultará más fácil derrotar en las urnas a Kamala Harris que a Biden. Pese a abandonar la carrera electoral, Biden informó que permanecerá en el cargo hasta el final de su mandato. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, ha solicitado la renuncia de Biden, argumentando que si no es apto para postularse, entonces tampoco debería seguir ejerciendo el cargo de presidente. Y París se blinda. Nunca en la historia se había visto tal despliegue de seguridad. 45.000 agentes velan por el control en la capital francesa en los Juegos Olímpicos 2024. Desde que se llega a París por tierra, mar o aire, el paisaje se entremezcla con los gendarmes locales y policías de diferentes puntos del mundo que han llegado como refuerzo a la capital francesa para apuntalar la seguridad durante los Juegos Olímpicos. Las medidas de seguridad se han intensificado en previsión de cualquier atentado terrorista. La tecnología forma parte imprescindible del control con drones, cámaras en las calles, identificador de rostros y comunicaciones en tiempo real entre los centros de seguridad. Las autoridades de todo el mundo están por igual coordinadas prestando seguridad tanto a los deportistas como a los visitantes. La crisis humanitaria continúa empeorando en Sudán. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, ha expresado su preocupación por el empeoramiento de la situación alimentaria. El alto funcionario del organismo internacional dijo que casi 26 millones de hombres, mujeres y niños pasan hambre extrema. Por poner un ejemplo, eso equivale a toda la población de Australia, señaló. Además, precisó que de esos 26 millones, 750.000 personas están a un paso de la hambruna. Según cifras de la ONU, al menos 12.260 personas han muerto y más de 33.000 han resultado heridas en el conflicto que comenzó en abril de 2023 entre el ejército y las fuerzas paramilitares, que además ha dejado 10 millones de desplazados dentro de su territorio. Recientemente, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, expresó que el mundo ha olvidado o ignorado que hay una guerra en Sudán, donde la gente está muriendo por falta de acceso a los servicios sanitarios básicos y a los medicamentos. Y tras la renuncia de Joe Biden, Kamala Harris, al parecer, cuenta ya con los votos para ser nominada por el Partido Demócrata. Pero, ¿quién es esta afroamericana que asume la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos? Nacida el 20 de octubre de 1964 en Oakland, estado de California, es la primera mujer de ascendencia india en ocupar el cargo de vicepresidenta de los Estados Unidos. Obtuvo su título de abogada en la Universidad de California. Comenzó su carrera en el sistema de justicia, trabajando como fiscal en el condado de Alameda y más tarde como fiscal de distrito en la ciudad de San Francisco. En el 2011 fue elegida fiscal general de California, siendo la primera mujer en ocupar ese puesto. Durante su mandato se destacó por su defensa de los derechos civiles,
su compromiso con la reforma de la justicia penal y su trabajo contra el cambio climático. En 2017 fue elegida senadora por California, donde se convirtió en una voz prominente en cuestiones como salud pública, igualdad racial y protección de los derechos de las mujeres. En 2020 fue elegida vicepresidenta en la administración de Joe Biden. Su trayectoria en general refleja un compromiso profundo con la justicia social y los derechos humanos, más aún ahora que podría convertirse en la presidenta de los Estados Unidos. Como una semiesclavitud ha calificado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la situación laboral en su país. Por ello, ha propuesto al Congreso aprobar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Somos la segunda jornada laboral semanal más alta de toda la OCDE y al mismo tiempo somos el último país en productividad. La idea de extraer ganancias a partir de expandir la jornada laboral es una idea del siglo XIX. Pero en el siglo XXI, el de la inteligencia artificial, las ganancias salen es a partir de la productividad. Es decir, que el trabajador pueda producir más por hora y por tanto tiene la ventaja de reducir su jornada laboral, que ya en muchos países de Europa es de 36 horas y hablan de 30. Una jornada laboral de 40 horas, ¿sabe qué pasa? Con el mismo salario, que hay más empleo y que hay un mayor estímulo a la productividad, en vez de tratar a los trabajadores como esclavos. Y las elecciones en Estados Unidos continúan generando reacciones. Elon Musk anunció que la construcción de la anunciada gigafábrica en Tesla de México se detiene. Esto de manera momentánea hasta después de las elecciones presidenciales en ese país. Durante una teleconferencia, Musk señaló que la decisión se debe a la incertidumbre en torno a la política comercial del candidato republicano Donald Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles a los automóviles fabricados en México. Musk expresó que no tiene sentido continuar invirtiendo en el proyecto sin saber cómo cambiarán las condiciones después de las elecciones. Esta pausa se relaciona con los temores sobre la posible llegada de fábrica de autos eléctricos chinos a México que podrían exportar sin aranceles a Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio. Según los planes iniciales, la fábrica está planeada para construirse en el municipio de Santa Catarina, en un terreno de 261 hectáreas, y se espera que tenga una inversión inicial de $1.000 millones que podrían aumentar a 5.000. Y los parques eólicos, una de las mejores alternativas de energía limpia, así como los paneles solares, cobran mayor importancia en Inglaterra. Un estudio revela que con menos del 3% de la superficie del país, con estas tecnologías, se podría generar suficiente energía limpia para abastecer a los hogares ingleses. El nuevo gobierno laborista del Reino Unido ha levantado la prohibición de facto sobre la construcción de parques eólicos en tierra firme. Esto facilitaría la transición. La canciller laborista Rachel Reeves calificó como absurdas las restricciones impuestas por el Partido Conservador durante los últimos 14 años y propuso que las decisiones sobre estos proyectos se tomen a nivel nacional en lugar de local. Reeves enfatizó la necesidad de concesiones mutuas y un enfoque más flexible hacia la aprobación de parques eólicos y, según el estudio de Amigos de la Tierra y la Universidad de Exeter, utilizar una pequeña fracción del terreno podría aumentar significativamente la producción de energía limpia, destacando el potencial para un suministro energético sostenible en toda Inglaterra. Y el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, confirmó que el gobierno de Javier Milei envió al exterior parte de las reservas de oro del Banco Central. Él explicó que el objetivo es generar rendimientos en torno a sus activos, aunque no especificó el destino ni el monto del envío. Es una movida, digamos, muy positiva del Central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, sí, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, manifestó que el traslado del oro al exterior es un peligro porque puede ser embargado, señalando además que es un riesgo innecesario. Preocupación en Kerala, India, donde sus autoridades han intensificado las medidas preventivas tras la muerte de un niño de 14 años por el virus Nipah y la identificación de 60 personas de su entorno en alto riesgo. Veena George, ministra de Salud, anunció la formación de 25 comités para identificar y aislar a posibles infectados del virus, que es transmitido por murciélagos y cerdos, causa fiebre y encefalitis y no cuenta al momento con vacunas o tratamientos específicos. El niño infectado murió tras un paro cardíaco, confirmó la funcionaria. La Organización Mundial de la Salud clasifica al virus Nipah como patógeno prioritario debido a su potencial para desencadenar una epidemia. Desde el 2018 ha sido responsable de numerosas muertes en Kerala y son conocidos sus brotes en Malasia y Singapur. Una multitudinaria manifestación se registró este 24 de julio en Washington en apoyo a la causa palestina y en repudio a la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien ofreció un discurso en el Congreso de Estados Unidos. Cientos de manifestantes salieron a las calles con la consigna "Arresten a Netanyahu" y fin de toda la ayuda de Estados Unidos a Israel. En su discurso ante el Congreso, el primer ministro del país hebreo agradeció el apoyo de Estados Unidos en el conflicto actual, pero pidió a Washington acelerar la entrega de armamento y municiones a Tel Aviv en medio de la guerra contra la Franja de Gaza, que ha dejado hasta ahora más de 39.000 muertos en el enclave palestino. Y para persuadirlos aún más, Netanyahu expresó que los enemigos de Israel también son los enemigos de Estados Unidos, por lo que incluso abogó por la creación de una alianza de seguridad en Oriente Medio similar a la OTAN para contrarrestar la supuesta amenaza iraní. Mientras era ovacionado en el Congreso, en Gaza continuaban los ataques y la masacre de palestinos. Y mientras la denominada pantalla azul semi-paralizó gran parte del mundo a causa del denominado error fatal, un país que consiguió esquivar el caos casi sin sufrir mayores daños fue la China. La explicación bastante sencilla. CrowdStrike, la firma de ciberseguridad detrás del apagón, tiene escasa presencia en el país asiático. Muy pocas organizaciones chinas compran el software de una firma estadounidense que en el pasado ha sido tan crítica sobre la supuesta amenaza de ciberseguridad que representa Pekín y sus empresas. Además, China no tiene la misma dependencia de Microsoft que otros países. Empresas locales como Alibaba, Tencent y Huawei son las que dominan el mercado de servicios en la nube, por lo tanto los reportes de apagones en China fueron, en su mayoría, atribuidos a empresas u organizaciones extranjeras. En un impactante acto conmemorativo, una ciudad en los Países Bajos exhibió este 21 de julio miles de pares de zapatos infantiles para recordar a los más de 16.000 niños palestinos que han muerto por la guerra de Israel en Gaza. Aunque la mayoría de los zapatos se colocaron en pares, algunos se exhibieron en forma individual para destacar que muchos niños han perdido extremidades. Con este doloroso recordatorio, las personas protestaron contra la masacre de gazatíes y exigieron el cese inmediato de la matanza de niños. Un avión de Sauria Airlines se estrelló en Nepal cuando despegaba desde Katmandú. Únicamente sobrevivió el piloto. Las otras 18 personas fallecieron. La nave se salió de la pista y se estrelló en una colina cercana al aeropuerto, dejando el avión completamente calcinado. Nepal enfrenta frecuentes accidentes aéreos debido a condiciones como el mal estado de las aeronaves, infraestructura deficiente y su complicada orografía. Un juez ha citado al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, a declarar como testigo el 30 de julio por la investigación a su esposa Begoña Gómez, acusada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción de negocios. El magistrado se trasladará al Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del gobierno, para realizar el interrogatorio. El pasado 19 de julio, su esposa compareció ante el mismo juez, Juan Carlos Peinado, pero se negó a declarar en calidad de investigada, por lo que se solicitó la declaración de Pedro Sánchez. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, expresó la predisposición de su país
para negociar con Rusia y buscar una paz justa y duradera durante una reunión con su homólogo chino, Wang Yi. De su lado, China se mostró dispuesta a apoyar todos los esfuerzos que favorezcan la paz, un alto el fuego y la reanudación de las negociaciones. Más de 250 personas fallecieron por 2 deslizamientos de tierra en el sur de Etiopía. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas murieron sepultadas cuando ayudaban en las labores de rescate y se produjo un segundo deslizamiento. Se trata del corrimiento de tierras más mortífero registrado hasta ahora en la nación africana, la cual se encuentra en plena temporada de lluvias, que comenzó en julio y se espera que dure hasta mediados de septiembre. Y tras fuertes críticas a su labor, Kimberly Chittle, directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, presentó su renuncia en medio del escrutinio de las fallas de seguridad relacionadas con el reciente intento de magnicidio del expresidente Donald Trump. La medida se produce mientras legisladores y un organismo de control interno del gobierno evalúan el manejo de la protección del candidato republicano. El gobierno de Cuba anunció que este 27 de julio llegará al puerto de La Habana otra flota del Báltico de la Marina de Guerra de Rusia. La agrupación de buques estará compuesta por el buque escuela Smolny, el patrullero Nestrachimi y el patrullero de alta mar Yelnya. Como se ha señalado en otras ocasiones, las visitas de unidades navales de otros países es una práctica histórica del gobierno cubano con naciones que mantienen relaciones de amistad y colaboración. La flota permanecerá en la isla hasta el próximo 30 de julio. Detectan cocaína en tiburones de las costas de Brasil. Es la primera vez que se lo hace con animales en libertad, una vez que científicos analizaron 13 tiburones en Río de Janeiro y encontraron cocaína presente, tanto en el hígado como en el tejido muscular. La contaminación obedece a las descargas de aguas residuales de los humanos que consumen droga, a los laboratorios ilegales que la producen o cuando es arrojada al mar para evitar ser decomisada por la policía. El gobierno de Javier Milei en Argentina pretende subir la edad de jubilación de las mujeres hasta los 75 años de edad. Así lo afirmó el canal argentino Todo Noticias, según información suministrada a dicho medio por un funcionario cercano al presidente, quien manifestó que está afectando bastante a las cuentas que las mujeres se jubilen a los 60, porque hoy la gente vive hasta los 90 años y eso representa un gasto más grande, por lo que plantearán unificar la edad jubilatoria de las mujeres y de los hombres a los 75 años. Se inauguraron en París los Juegos Olímpicos que cuentan con la participación de aproximadamente 10.500 atletas de 206 países y que compiten en 32 disciplinas deportivas. El evento, que será clausurado el 11 de agosto, promete ser una celebración del deporte y la diversidad, mostrando el talento de los mejores deportistas del mundo en un ambiente de camaradería y competencia en una ciudad soñada. Las autoridades de petróleos de Venezuela, PDVSA, han declarado que se comprometen a asegurar la distribución de combustibles en todo el país, buscando mitigar el clima de incertidumbre y preocupación entre la población generado por la desinformación relacionada con las elecciones presidenciales programadas para el próximo 28 de julio. Con este objetivo, la industria petrolera venezolana ha hecho un llamado a la ciudadanía a fin de que eviten caer en rumores infundados que carecen, dijeron, de respaldo oficial. Se ha reportado un ligero aumento en las compras de combustible debido a la proximidad de los comicios. PDVSA garantizó que todas las estaciones de servicio cuentan con suficiente combustible, así como las plantas de distribución. La empresa reafirmó su compromiso de garantizar el suministro adecuado de combustible para el parque automotor del país. En tal sentido, PDVSA y el ministro de Petróleo están supervisando de cerca las operaciones a fin de asegurar una adecuada distribución. Ya todo está listo en Venezuela para que se realice la elección presidencial este 28 de julio. Más de 21.620.000 electoras y electores están convocados para elegir al presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031. 10 candidatos se disputan el poder en la nación suramericana: Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Benjamín Rauseo, Edmundo González, José Brito, Claudio Fermín, Javier Bertucci, Enrique Márquez y Nicolás Maduro, quien busca la reelección.
Más de 380.000 efectivos militares y policiales están desplegados en el territorio nacional a través del Plan República para garantizar la seguridad de los electores y el resguardo de los centros de votación y material electoral. Para esta histórica jornada, más de 635 veedores internacionales han confirmado su participación y 1.326 periodistas nacionales e internacionales fueron acreditados para dar cobertura a esta elección presidencial, según reseñó la agencia venezolana de noticias. Y a escasas horas de las elecciones presidenciales en Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, defendió el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asegurando que ésta está comprometida con la Constitución y la soberanía del país. En respuesta a quienes cuestionan la postura del estamento armado, subrayó que no deben confundirse. Afirmó que la Fuerza Armada se mantendrá atenta a la decisión del pueblo que será anunciada por el Consejo Nacional Electoral. Padrino López aludió a sectores de la oposición acusándola de intentar regresar a antiguos esquemas controlados por el imperialismo. Destacó además la importancia de aceptar el resultado electoral. El que ganó a montarse encima en su proyecto de gobierno y el que perdió que se vaya a descansar. Y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, advirtió que quienes se adelanten a publicar resultados de la elección presidencial antes del pronunciamiento oficial del CNE estarían cometiendo un delito. Quien al margen de la ley usurpe la función del poder electoral, y lo advierto aquí de manera clara en medio de el alto mando político-militar de la nación venezolana, quien usurpe esa función está cometiendo un delito. Y tiene que estar sujeto a que se le abra una investigación, a que sea procesado y a que sea detenido. Aquí no son ni los medios de comunicación internacionales dentro o fuera del país con sus corresponsales, ni las agencias de noticias que se han dedicado a crear zozobra en el país. Es el CNE el único legítimamente constituido para decir los resultados electorales. Beatrice Petroleum, la estatal PDVSA y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad Tobago están intensificando negociaciones a fin de obtener una licencia venezolana que les permita desarrollar depósitos de gas natural en el Mar Caribe. Se trata específicamente del campo de gas Cocuina-Manaquín, situado en la frontera marítima entre ambos países y que contiene aproximadamente 1 billón de pies cúbicos de gas. Las conversaciones se reanudaron el año pasado y han avanzado desde que Estados Unidos otorgó una autorización en mayo que exime de sanciones energéticas a Venezuela. British Petroleum planea que la mayor parte del gas se destine al proyecto Atlantic en Trinidad, con una porción mucho menor para la industria petroquímica. Trinidad, que es el principal productor de gas de petróleo en América Latina, ha enfrentado problemas en sus industrias debido a la escasez de gas en los últimos 5 años. Este 26 de julio comenzó a regir en Venezuela la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, así como de artificios pirotécnicos y la circulación de carga pesada para garantizar el normal desenvolvimiento de los comicios presidenciales que se realizarán el 28 de julio. Hasta el día lunes a las 12 de la noche, establecer estricto control fronterizo de personas, suspensión del porte de armas y armas de fuego, prohibición del expendio y distribución de bebidas alcohólicas, prohibición de reuniones y manifestaciones públicas y concentraciones, prohibición de traslado de maquinaria pesada. El ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, anunció que 480 playas en Venezuela están en óptimas condiciones para las próximas vacaciones escolares. Además, se dispondrá de 44 parques recreacionales, 27 parques nacionales y 15 monumentos naturales para el disfrute de los vacacionistas. Lorca subrayó el compromiso del gobierno con la preservación y mantenimiento de estos espacios recreativos. 38 aerogeneradores del Parque Eólico de Paraguaná, ubicado en el estado Falcón, entraron en funcionamiento el pasado 20 de julio, generando entre 40 y 50 megavatios al sistema eléctrico nacional. En los próximos meses esperan colocar en funcionamiento los 14 restantes. La delegación venezolana ya se encuentra en París para competir en los Juegos Olímpicos 2024 con un grupo de 32 atletas en 12 disciplinas.
Aunque la cifra es menor a la de ediciones anteriores, esta supera en calidad y experiencia, por lo que se presume una mejor participación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el estado Táchira se convertirá en un importante exportador de carbón a Europa y otros mercados internacionales. Inició ya instalada la maquinaria en el municipio Bolívar, el complejo minero Simón Bolívar para la producción de carbón. El Táchira será exportadora de carbón a Europa y a distintos lugares del mundo. El Ministerio Público ordena la captura de 3 activistas opositores por presunta agresión contra el diputado Ignacio da Costa. Los miembros de 20 Venezuela, Anthony Vega, John Álvarez y Eleín Echarri están acusados de agredir al diputado opositor en la Universidad Central de Venezuela, por lo que fueron acusados de homicidio calificado en grado de frustración, lesiones personales y agavillamiento. Hoy queremos destacar como nota positiva la decisión adoptada por el gobierno de Colombia de prohibir las corridas de toros y otras actividades taurinas en el país a partir de 2027. Este 22 de julio, el presidente colombiano Gustavo Petro sancionó la ley No Más Olé, que fue aprobada en mayo de este año por el Congreso y que formaliza la prohibición de este tipo de espectáculos animales en todo el país. Puede que tenga ancestralidad, pero no se puede, menos la justicia, decirle al mundo que es cultura matar por diversión los seres sintientes, los seres vivientes. Esa cultura, entre comillas, nos llevaría necesariamente y por coherencia a que si nos divertimos matando el animal, entonces nos divertiremos matando a los seres humanos. Esta ley contempla un periodo de transición de 3 años para la prohibición total de las corridas de toros. Según las autoridades, durante ese tiempo las personas involucradas en la tauromaquia podrán encontrar una nueva actividad para obtener ingresos, mientras que las plazas de toros serán transformadas en escenarios para eventos culturales y deportivos. Esta acción en Colombia es un paso positivo hacia un mundo más compasivo y consciente. El maltrato animal nunca puede convertirse en un espectáculo público. Recuerda, lo importante no es llegar solo y pronto, sino todos juntos y a tiempo.